Dios les bendiga, iglesia del Señor. Amén. Quiero hoy transferirle una palabra del reino, palabra de poder, de unción. Está basada en 1 Corintios 3:16, donde dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cuando habla de templo, está hablando de habitación. Está hablando de un lugar, aleluya, específico, de una casa, de un santuario, de un tabernáculo, de una iglesia. Ahora, amados, entrando en el entendimiento y enfocados en lo que el Señor quiere ministrar sobre ti, quiero hablarte un poco acerca de lo que Dios le dijo a Moisés cuando Moisés construyó el tabernáculo, donde Dios hablaba, aleluya, con su siervo Moisés. Estamos entendibles en la parte de que Moisés era un siervo de Dios, donde tenía una dimensión, aleluya, de entendimiento y una capacidad para poder entrar en ese lugar. Tenía un llamado específico. Ahora, en este tiempo donde nosotros tenemos a Cristo en nuestras vidas, donde nosotros podemos ver que en ese tiempo se habla de tabernáculo, se habla de santuario. Después Dios, aleluya, autoriza a Salomón de hacer un templo, alabado sea el nombre de Jesús, donde ese templo fue una gloria que descendió en ese momento, un fuego poderoso, una unción maravillosa, donde Dios acepta la ofrenda, el sacrificio de Salomón, aleluya. Pero después nos damos cuenta que Jesucristo entrega su vida en la cruz del Calvario, y el Señor Jesucristo le da revelación al apóstol Pablo, y él comienza a transferir el reino de Dios a través de esta palabra, diciendo que nosotros somos templo y morada. Ahora, para que Dios more adentro de nosotros, nosotros tenemos que establecer dentro de nuestras vidas una anchura, trabajar en ello, una altura, una medida específica, porque viendo los términos bíblicos, Dios estaba dando unas directrices a Moisés de una anchura, una altura. Cuando vamos a la Escritura, en la Nueva Jerusalén, que es donde nosotros vamos a morar, escuche esto, que es una maravilla, una bendición, algo poderoso, también tiene medidas. Quiere decir que el templo de nosotros también tiene una medida. Ahora, ¿cómo yo puedo trabajar dentro de mí mismo para poder yo ser, escuche bien, lo que es agradable delante de Dios, para que Dios habite en mí y descienda sobre mí, aleluya, y comience a levantar mi espíritu y a revelarme lo profundo del reino de Dios? ¿Cómo yo puedo llegar a ese entendimiento? Para poder entender, primeramente, yo tengo que comenzar a esforzarme. Y una de las cosas que Dios le dice a Josué, que era que se esfuerce, porque había una promesa encima de Josué. Una de las cosas que tú tienes que entender, que hay una promesa encima de ti, que hay un llamado dentro de tu vida. Para tú poder comenzar a entender la anchura del llamado, escuche esto, porque Dios va a reposar en tu vida. No es que va a subir, va a llegar, va a entrar, va a salir, te va a ungir, no te va a ungir, te va a usar, no te va a usar. Primero, tú no eres, escucha esto, tú no eres un trapo o un coleto donde Dios te va a usar y después te va a soltar. Déjame decirte que Dios vino para habitar dentro de tu vida. Cuando tú aceptaste a Cristo, tú tienes que llegar al entendimiento de saber y de entender que tú eres habitación, que tú eres morada, que tú eres templo, que tú eres santuario, que tú eres un tabernáculo aquí en la tierra, donde Dios habita. Ahora, para que la gloria de Dios descanse adentro de tu vida, porque donde nosotros descansamos, en nuestra casa, en donde nosotros nos sentimos de tal confianza, en nuestro hogar, en un lugar donde nos pertenece. Donde el hombre puede habitar, si no es en una casa, donde un hombre, una mujer puede vivir y multiplicarse, si no es en una intimidad. ¿Dónde se puede lograr a entender qué es ser padre y qué es ser madre, si no es en una casa, en un santuario, en un lugar íntimo? En donde el Señor Jesucristo va a poder hablar contigo, donde el Señor va a poder ministrar sobre tu vida, si no es cuando tú te doblas delante de su presencia y tienes intimidad y oras y clamas y buscas el rostro del Señor y lees la palabra. Donde el Señor va a encontrar un lugar donde reposar, si no es adentro de ti, porque tú eres un templo. Ahora, para saber qué es ser un templo, tengo que
que conocer la medida del llamado que hay dentro de mí desde cuando el Señor me creó en su eternidad pasada, cuando Él me hizo, según Efesios capítulo 1. Él me pensó, Él me predestinó, Él me bendijo desde los cielos, desde su habitación, desde su esencia, desde su eternidad, grandeza, poder y señorío. Él creó mi vida, me bendijo y Él me puso un cuerpo en la tierra para yo vivir, pero yo soy, escuche esto, templo. Yo tengo que saber que Dios habita en mi vida. Yo tengo que conocer a Dios. Yo tengo que comenzar a entender que tengo que limpiar la casa, que tengo que irme a las profundidades internas de mi espíritu y saber que yo tengo que arreglar cosas dentro de mí. Que gente que se quiere llamar ministro, mas no se ha conquistado a sí mismo, nunca podrá conquistar a otro. El que no trabaja dentro de sí mismo y comienza a expandir la grandeza del Padre dentro de su vida, no va a poder entender el llamado que hay en él. Por eso yo quiero transferirte esta palabra, para que haya en ti una pasión por conocer más a Dios, por conocer lo que realmente tú eres en Dios. Dios te puede cambiar la vida en un minuto. Dios puede hacer un milagro creativo y sacarte de la pobreza en 2 segundos. Dios puede hacer un milagro tan fuerte, pero el Señor quiere hacer en ti una metanoia, un cambio de mentalidad, cambio de pensamiento. Si tú cambias la manera de pensar, vas a cambiar la manera de vivir. Si tú cambias tus pensamientos y los renuevas por la palabra, yo te aseguro que las promesas se materializarán en tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde. Que esta palabra sea de bendición para ti. Tu pastor Johnny Garabán, aleluya, quiere darte este mensaje poderoso, aleluya, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret.